Seguimos con más de Contexto Global de France 24 en español. El saludo de Luis Méndez Uris y estaré con ustedes para ofrecerle detalles de lo que ha sido noticia en el mundo durante las últimas horas. A continuación, nuestros titulares. Sigue la tensión en Minneapolis. El SAR de la frontera será enviado a la ciudad para coordinar las labores del Servicio de Migración en la zona. El anuncio fue dado a conocer por Donald Trump, quien calificó como buena la llamada que tuvo con el gobernador de Minnesota este lunes. Los restos del último rehén que tenía Hamás llegaron a Israel. El cuerpo de Ran Kavili, un oficial de policía, fue llevado al Instituto Forense en Tel Aviv. El acto marca el fin de la primera fase del plan de alto el fuego en Gaza. En Venezuela, el gobierno asegura haber liberado más de 800 de los considerados presos políticos, pero ONG defensoras de los derechos humanos insisten en que la cifra es menor. Mientras la disputa sigue, los familiares de los detenidos esperan por su liberación en medio de la incertidumbre. En Estados Unidos, fuentes afirman que el comandante de la patrulla fronteriza, Greg Bovino, sería trasladado de la zona de Minnesota. La información se presenta el mismo día que el presidente Donald Trump ordenó al zar de la frontera, Tom Hochman, llegar a Minnesota para coordinar las acciones del servicio migratorio ICE desde Minneapolis. Esa fue la respuesta federal a las protestas masivas que aumentaron tras la muerte de Alex Pretty el pasado fin de semana y que ocurrió a manos de agentes del ICE. Hochman se reunirá mañana con el alcalde de Minneapolis, el demócrata Jacob Free. Por su parte, Donald Trump conversó con el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, y calificó una llamada que sostuvieron como muy buena. Así, continúa la discusión legal de cuáles pueden ser las responsabilidades que enfrentan los agentes que mataron a ciudadanos estadounidenses. Samuel Salgado Castro nos cuenta más. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, dispararon y mataron en Minneapolis a Renee Good el 7 de enero y a Alex Pretty el 24 de enero. Pero aquí en Minnesota la fuerza letal solo es permitida si un oficial cree que hay amenaza inminente de muerte o lesiones graves. El estándar federal es similar, causa probable de amenaza inmediata. Los agentes federales operan bajo inmunidad calificada si actúan dentro de sus funciones. Sin embargo, siempre bajo la proporcionalidad del uso de la fuerza, según el abogado Jaime Vázquez en entrevista con France 24. Si esa fuerza es moderada al riesgo que ellos perciben y es solamente necesario en caso de algún tipo de amenaza directa a su vida o a la vida de otro, podrían tener esa aplicación de la inmunidad calificada, muy diferente a conversaciones que hemos visto por parte de oficiales federales diciendo de que tienen algún tipo de inmunidad absoluta, la cual no es para ellos. Por lo que las víctimas y sus familiares pueden demandar al gobierno federal para obtener una indemnización cuando sus empleados, en este caso agentes del ICE, causan lesiones personales o financieras en el ejercicio de su profesión. Así está contemplado en la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios de 1946. Aunque expertos jurídicos como Jaime Vázquez afirman que demandar civilmente al gobierno bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios es un camino limitado y con obstáculos. Puede ser tomado como impunidad hasta cierto punto. Esto todo ha cambiado recientemente con esta política anti-inmigración, pero no solamente ha sido con este tipo de redadas, sino también que hemos visto un cambio en el enfoque de detenciones. Cuando la administración al comienzo empezó a decir que solamente estaban buscando criminales, cuando ahora vemos que están deteniendo hasta personas que están cumpliendo el proceso de corte de inmigración y que simplemente no tienen un estatus en el momento porque está pendiente antes de ser decidido, están siendo detenidos. Si no hay demandas civiles, el Estado o el gobierno federal podrían decidir presentar cargos criminales, pero históricamente los requisitos para acusar a agentes del orden público por tiroteos mortales son muy estrictos y los cargos son poco frecuentes. Los expertos generalmente consideran que la ley es un mecanismo débil para abordar la mala conducta de los funcionarios gubernamentales en Estados Unidos.
A la par de la tensión en Minneapolis, en la que 2 personas han muerto por el accionar de los agentes de migración, varios senadores demócratas informaron el pasado fin de semana que votarían en contra de un proyecto de ley presupuestaria cuyo proceso está previsto para la próxima semana. La posición de los opositores incrementa la posibilidad de una nueva paralización del gobierno federal por causas presupuestarias. Veamos más en el siguiente informe. Conmocionados por los acontecimientos de Minneapolis, ¿podrán los demócratas llevar a Estados Unidos a un nuevo cierre para privar a ICE de su financiación? En cualquier caso, esa es la amenaza que varios pesos pesados han estado esgrimiendo desde el sábado. Nuestro mensaje es muy claro y directo. Queremos que el ICE se vaya de Minnesota. En este momento nos estamos enfocando en su retirada de este estado y, por supuesto, utilizaremos todos los medios a nuestro alcance. El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, asegura que todo el partido se opondrá al proyecto de ley de financiación del Estado federal, una consigna que impediría de hecho a los republicanos obtener los 60 votos necesarios para aprobar el texto. Si es objeto de tal batalla es porque este presupuesto incluye los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional que supervisa a ICE. Para Donald Trump el tiempo apremia. El Congreso tiene hasta el 30 de enero para votar los fondos destinados a la Administración Federal. Si no se llega a un acuerdo, se producirá una nueva parálisis de los servicios federales. El pasado mes de noviembre, el cierre más largo en la historia del país enfrentó a republicanos y demócratas durante 43 días por la cuestión de las subvenciones para el seguro médico del Obamacare. El resultado fue una pérdida de varios miles de millones de dólares para la economía estadounidense. En un comunicado, Schumer hace un llamado a los republicanos y demócratas para que trabajen juntos en una reforma profunda de ICE. En respuesta, el presidente Donald Trump envió a Minneapolis a su asesor de inmigración, Tom Homan. En información de Medio Oriente llegaron a Tel Aviv los restos mortales del último rehén cautivo por Hamás. Se trata de Ran Kabili, un exoficial de 24 años quien murió durante el ataque del grupo islamista el pasado 7 de octubre del año 2023. Desde entonces Hamás tenía su cuerpo. Ahora, tras la llegada de sus restos, el primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que no quedan más rehenes e indicó que la segunda parte del plan es para desarmar al grupo palestino. Veamos más en el siguiente informe. No hay más rehenes en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se congratuló este lunes de que su ejército hallara el cuerpo de Ran Gebili, el último cautivo que permanecía en el enclave palestino desde octubre de 2023. El ataúd cargado por la Armada israelí fue repatriado y su familia pudo honrar sus restos. Desde el Parlamento y otros puntos del país se retiraron de solapas y edificios públicos los lazos amarillos, que hasta ahora se usaron en memoria de los rehenes. Netanyahu saludó el apoyo de su aliado estadounidense Donald Trump y sus enviados especiales, pero negó que como parte del plan por fases para el cese de hostilidades en Gaza, ahora tocara reconstruir el territorio de las ruinas. Estamos a punto de entrar en la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? La siguiente fase consiste en desarmar a Hamás y desmilitarizar la franja de Gaza. La siguiente fase no es la reconstrucción. Por su parte, Hamás afirmó que la recuperación del cuerpo de Giblin muestra su voluntad a la tregua, una afirmación sustentada por Trump en declaraciones a medios locales. En tanto, en terreno, Tel Aviv afirmó que reabrirá el cruce fronterizo de Rafah, que separa Gaza de Egipto, aunque solo lo hará de manera parcial y para el paso de personas exclusivamente. Un extremo que denuncian los gazatíes a la espera de una ayuda humanitaria todavía insuficiente y con decenas de camiones esperando a cruzar. Ahora, para los palestinos, un nuevo interrogante. Israel dijo que mantendría el asedio hasta recuperar a sus rehenes. Con ese hito superado, las tropas de Tel Aviv siguen rodeando a los gazatíes, controlándolos por tierra, mar y aire, mientras la paz o la idea de convertir a Gaza en un resort a gran escala siguen atendiendo a los tiempos, especialmente de Washington. El portaaviones Abraham Lincoln se encuentra junto a otros 3 buques de guerra en aguas del Medio Oriente. Su presencia en la zona aumenta la expectativa por una posible incursión de Estados Unidos en Irán, lugar donde las autoridades mantienen una fuerte represión a las protestas iniciadas a finales de diciembre por las condiciones económicas del país. A pesar de la presencia militar, Trump informó que Teherán desea llegar a un acuerdo.
Venezuela vive un proceso de excarcelaciones masivas de considerados presos políticos. El gobierno ha anunciado que son cientos de liberados, algo que celebra el presidente estadounidense Donald Trump y que califica el avance como un gesto humanitario. A pesar de ello, persisten las protestas de familiares que exigen su plena liberación. El informe es de Samuel Salgado Castro. Evelis Cano encarna la desesperación de las familias de detenidos en Venezuela. Se encadenó afuera del centro de detención de la zona 7 de la Policía Nacional, suplicando entre lágrimas por la liberación de su hijo Jack Tantac Cano. ¿Acaso no tienen corazón? ¿Acaso no tienen misericordia? Somos venezolanos, todos somos Venezuela. Necesitamos una Venezuela libre. Necesito que me devuelvan a mi hijo para devolvérselo a mi nieto que está sufriendo. La ONG Foro Penal reportó que al menos 266 personas consideradas presos políticos han sido liberados bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez. La organización estima que al inicio del año había al menos 800 detenidos por motivos políticos, muchos en condiciones sanitarias deplorables, según las denuncias de los familiares. Yo necesito una fe de vida urgente, porque estoy muy desesperada. Quiero saber de mi esposo, él está muy enfermo, él convulsiona, tiene la tensión alta, baja, sufre de la próstata. Venezuela comenzó un masivo proceso de excarcelación desde la detención y extracción de Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense. Justamente Donald Trump celebró las liberaciones en Truth Social, sin embargo, hay desacuerdos en las cifras. Antes de diciembre y ahora van 808 excarcelaciones. 808. Y andan como locos porque ya no tienen la lista. El gobierno venezolano anunció que pedirá al comisionado de Derechos Humanos de la ONU verificar la lista de excarcelaciones. Con una cantidad de venezolanos. La Comisión Europea inició una investigación a la plataforma X y a su chatbot de inteligencia artificial Grok. La decisión ocurre después de la difusión masiva de imágenes sexualizadas de mujeres y niños desnudos o con poca ropa. Esas imágenes forman parte de lo que se conoce como deepfake o multimedia generada a través de la inteligencia artificial. Grok, también propiedad de Elon Musk, permitía a usuarios crear imágenes falsas con simples instrucciones. Tenemos informe. La Unión Europea abrió una investigación sobre X y Grok, el chatbot de inteligencia artificial propiedad de Elon Musk. La Comisión Europea indagará si la red social protegió a sus usuarios de la difusión de contenido ilegal y dañino en línea, después de que Grok generara imágenes explícitas de mujeres y niños desnudos o con poca ropa, que alarmaron a reguladores y provocaron el bloqueo temporal en Indonesia, Filipinas y Malasia el pasado fin de semana. Hoy, la Comisión abre una investigación sobre Grok en virtud de la Ley de Servicios Digitales. Hemos visto deepfakes no consentidos de mujeres y material de abuso sexual infantil. En Europa, ninguna empresa ganará dinero violando nuestros derechos fundamentales. Grok tiene una función que permite a usuarios generar imágenes falsas de desnudos a partir de fotografías reales. Varios países como Francia y el Reino Unido han iniciado procedimientos legales. Algunos han suspendido o bloqueado el acceso a X. Según un estudio del Centro para la Lucha contra el Odio Digital, una ONG que denuncia las prácticas de X, Grok generó casi 3 millones de imágenes sexualizadas de mujeres y niños en solo 11 días, una media de 190 imágenes por minuto. Todas estas mujeres y yo nos veíamos en estas situaciones no consensuadas. Cuando la situación se intensificó, las imágenes se volvieron más sexualizadas y a quitarme partes de la ropa. Me sentí violada, también insegura. Te sientes como si te estuvieran acosando o atacando digitalmente. X anunció que había restringido la edición de imágenes en Grok y bloqueado a usuarios según su ubicación para que no pudieran generar este tipo de imágenes en jurisdicciones donde es ilegal. La empresa no identificó los países en los que aplicó estas restricciones. En Francia, los diputados de la Asamblea Nacional lograron aprobar un proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. La iniciativa, impulsada por el presidente Emmanuel Macron,
recibió 130 votos a favor y 21 en contra, y ahora espera por la aprobación del Senado. Este proyecto busca establecer una normativa clara sobre el uso del móvil y las redes sociales para los menores. Hasta aquí el presente bloque de noticias. Continúan con más de la programación de France 24 en español.